Bueno, continuamos con lo que es el ejercicio número 2 del repaso de elasticidad, ¿sí? El TP número 1. En este caso, nuevamente tenemos una chapa rectangular. Vamos a dibujar el eje X en horizontal y el eje Y en vertical. Esta chapa está centrada en el eje de coordenadas que vamos a denominar punto O. La chapa tiene dimensiones 2b en la dirección vertical y 2a en la dirección X. Eso quiere decir que este punto está ubicado en X igual a A, este punto está ubicado en X igual a menos A, este punto está ubicado en Y igual a menos B, y este punto de aquí está ubicado en Y igual a B. ¿Ok? Por otro lado, el enunciado nos dice que tenemos un delta t que depende tanto de X como de Y, que vale A por X más B por Y más C. ¿Sí? Nosotros vamos a resolver el ejercicio con A, B y C distintos de 0, pero puntualmente el ejercicio nos dice que A y C son igual a 0 y que B es distinto de 0. ¿Sí? Es un valor constante que depende del número de grupo. Entonces, de vuelta, nosotros vamos a resolver para este delta t genérico, lineal, pero vamos a hablar sobre las consecuencias o las conclusiones reemplazando lo último por A y C igual a 0 y B, bueno, toma el valor que tenga que tomar. Por otro lado, la condición de borde de este problema nos dice que el desplazamiento en la dirección X en el punto 0, es decir, aquí, en el centro de coordenadas, es igual al desplazamiento en la dirección Y en el punto 0, y que es igual a su vez al giro rígido en el punto 0. Y que todos estos tres son iguales a 0. Es decir, que aquí tengo un empotramiento, ¿sí? Que no está impedido, ese punto central está impedido de desplazarse en la dirección X, desplazarse en la dirección Y y derrotar. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque la metodología para la resolución del ejercicio es análoga a la que vimos en el ejercicio número 1. ¿Sí? Planteamos primero las relaciones cinemáticas. Sabemos que el epsilon x no es otra cosa que la derivada parcial de u con respecto a y, que el epsilon y no es otra cosa igual a la derivada parcial de b corta con respecto a y. Sabemos que la distorsión gamma xy es la suma de las cruzadas, es decir, la derivada de b con respecto a x más la derivada de u con respecto a y. Y sabemos que el giro rígido no es otra cosa que un medio, abro paréntesis, de la derivada de b con respecto a x menos la derivada de u con respecto a y, cierro paréntesis. ¿Sí? Por otro lado, como la relación es lineal, sabemos que cumplen, ya de por sí cumple con las ecuaciones de compatibilidad, entonces que podemos integrar estas para obtener el campo de desplazamientos. Es decir, integro esta primera ecuación y lo que me queda es, ya a ver, estoy salteando un paso, vamos a hacerlo un poquito más ordenado. Vamos a decir que esto es igual, básicamente, a alfa por delta t, que esto es igual a alfa por delta t, y que como sabemos que no tenemos distorsiones, esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Porque no tenemos tensiones de origen térmico. Entonces, ahora sí, integrando podemos decir que el desplazamiento de la dirección x, u, en función de x y en función de y, no es otra cosa que, recuerden que el delta t es este de aquí, ya lo reemplazo aquí, esto es alfa por, abro paréntesis, a por x al cuadrado sobre 2, más b por y por x, más c por x, cierro paréntesis, más una función genérica que vamos a denominar f1 que puede o no depender de y, ¿sí? O sea, puede ser una constante, puede ser una función de y.
haciendo lo mismo con el desplazamiento en la dirección vertical, es decir, b de x y de y, lo que nos queda al integrar la relación cinemática es alfa por, abro paréntesis, a por x por y, más b por y al cuadrado sobre 2, más c por y, cierro paréntesis, más una función que vamos a denominar f2 y que únicamente va a depender de x. Y por otro lado, si utilizamos estos dos resultados y hacemos las derivadas cruzadas y las sumamos, o sea, calculamos la distorsión, gamma x y, llegamos a que esto vale alfa por a por y más alfa por b por x más la derivada de f2 con respecto a x más la derivada de f1 con respecto a y, todo esto igual a 0. Y si hacemos lo mismo, o sea, reemplazamos en función de estos resultados en el giro rígido, vamos a llegar que ese giro rígido no es otra cosa que un medio de, abro paréntesis, alfa por a por y más la derivada de f2 con respecto a x menos alfa por b por x menos la derivada de f1 con respecto a y. Cierro paréntesis. Entonces, vamos a denominar esta función 1, a esta 2, a esta de aquí 3, a esta de aquí 4. Vamos a trabajar primero con la función número 3, ¿sí? Y vamos a reagrupar los términos de un lado de la ecuación que dependen de x y del otro lado de la ecuación los que dependen de y. Es decir, en definitiva, esto nos va a quedar la ecuación 3 reescrita, reordenando términos nada más, es alfa por a por y más la derivada de f1 con respecto a y, y esto tiene que ser igual a alfa, perdón, menos, y abro paréntesis, menos alfa por b por x más la derivada de f2 con respecto a x. Entonces, de vuelta, como en el ejercicio anterior, fíjense que esto es una función que únicamente depende de y, y esto es una función que únicamente depende de x. La única manera que una función que depende de x sea igual a una función que depende de y es que ambas sean una constante, ¿sí? Que vamos a denominar constante de integración c sub 0. Entonces, si se fijan, reemplazando aquí, lo que podemos decir es que la derivada de f1 con respecto a y es igual a una determinada constante de integración c sub 0 menos alfa por a por y, y que la derivada de f2 con respecto a x es igual a menos esa misma constante de integración c sub 0 menos alfa por b por x. Y eso quiere decir que si integramos para obtener f1 y f2, podemos decir que f1, que únicamente depende de y, va a valer la constante de integración c sub 0 multiplicado por y menos alfa por a por y al cuadrado sobre 2 más una segunda constante de integración que vamos a denominar c sub 1. Entró. Y f2 en función de x va a valer menos la constante de integración c sub 0 multiplicado por x menos alfa por b por x al cuadrado sobre 2 más una tercera constante de integración que vamos a denominar c sub 2. Entonces, si reemplazamos con los resultados de f1 y f2 ya habiéndolo integrado en la función de desplazamiento u y la función de desplazamiento b, lo que nos queda es
que esto es igual a alfa, abro paréntesis, a por x al cuadrado sobre 2, más b por x por y, más c por x, cierro paréntesis, más c sub 0 multiplicado por i, menos alfa por a por i al cuadrado sobre 2, más una constante de iteración c sub 1, y b corta es igual a alfa multiplicado por, abro paréntesis, a por x por y, más b por x al cuadrado sobre 2, más c por i, cierro paréntesis, menos c sub 0 multiplicado por x menos alfa por b por x al cuadrado sobre 2, más una tercera constante de iteración que vamos a denominar c sub 2. Y yendo a la ecuación 4, si hacemos los reemplazos correspondientes, ¿sí?, con estas derivadas de aquí, es decir, la del giro rígido, vamos a ver que esto, y simplificamos, ya les escribo el resultado final, esto es igual a alfa por a por i menos alfa por b por x menos la primera constante de iteración que la denominamos c sub 0. ¿Ok? Entonces, tenemos tres ecuaciones que son la del desplazamiento en la dirección x, el desplazamiento en la dirección y la del giro rígido, wxy, y tenemos tres condiciones de borde, que son estas de aquí, ¿sí? Que en este punto, tanto el desplazamiento en la dirección x, como el desplazamiento en la dirección y, como el giro rígido, tienen que valer 0. Entonces, si reemplazamos por x igual a 0 e y igual a 0, y buscamos esas igualdades, lo que van a encontrar es que básicamente, o sea, a partir de las condiciones de borde, vamos a llegar a que c sub 0 es igual a c sub 1 es igual a c sub 2 y que en todos los casos valen 0. ¿Sí? Entonces, en definitiva, vamos a llegar a lo que nos interesa. Son las funciones finales para u y para i. Vamos a escribirlas acá porque ya no me queda más pizarrón para continuar en la misma línea. Que dicen que u en función de x y de y vale alfa por, abro paréntesis, a por x al cuadrado sobre 2 más b por x por y más c por x menos a por y al cuadrado sobre 2, cierro paréntesis, y que la función de b corta, el desplazamiento en la dirección vertical, vale alfa por, abro paréntesis, a por x por y más b por y al cuadrado sobre 2 más c por y menos b por x al cuadrado sobre 2 y cierro paréntesis. ¿Sí? Este es el resultado de todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Ahora vamos a mirar un poquito con la condición particular del enunciado que dice que a y c valen 0 y que b es distinto de 0. En definitiva, lo que nos está diciendo, si lo reemplazamos aquí, es que el delta t únicamente depende de i. Es decir, que el delta t es negativo para valores de i negativos y positivo para valores de i positivos. Y a medida que va aumentando el i, cada vez tenemos un mayor delta t. Y a medida que va disminuyendo el i, tenemos un mayor delta t, pero en módulo, o sea, cada vez menor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a deformar esta chapa
debido a esta condición en particular, es decir, cuando A y C son igual a 0. Bueno, ustedes imaginarán que vamos a tener una dilatación de la chapa en las zonas con delta T positivo y una contracción de la chapa en las zonas con delta T negativo. Entonces, a priori, una primera opción que se les podría llegar a ocurrir es que esta línea de aquí va a estar más arriba, que va a ser más larga, esta línea de aquí va a estar más cerca del eje de coordenadas, va a ser más corta, y, a ver, una posible solución sería vincular esta así, ¿no? Entonces, nos imaginamos por un segundo que esa sería una posible solución para el campo de desplazamiento. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí está clarito que estamos teniendo una distorsión. Fíjense que este ángulo que originalmente tenía 90 grados, ahora no está teniendo 90 grados. Y nosotros dijimos que como el delta T era positivo, no teníamos tensiones de origen, perdón, como el delta T era lineal, no teníamos tensiones de origen térmico. Eso quiere decir que las distorsiones tienen que ser igual a 0 en todos los puntos de la chapa. Entonces, esta primera aproximación que hicimos, bueno, vemos que no está cumpliendo con lo que nosotros prevíamos. Así que la deformación así, o los desplazamientos no pueden ser así. ¿Cómo podemos...? A ver, el resultado no está muy lejos de esto, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para que la distorsión, para que no haya distorsión en la chapa? Bueno, básicamente, y no es tan intuitivo, pero básicamente la deformación es una cosa así, ¿sí? Fíjense que si hacemos eso y trazamos aquí la tangente a esto y la tangente a esto, van a ver que aquí sí cumplo con un ángulo recto, ¿sí? En este punto y en este punto y en este punto y en este punto, y si hacen una grilla van a ver que también. Entonces la deformación, en definitiva, de esta chapa, ¿cómo se va a desplazar esta chapa? Va a ser una cosa así, ¿ok? Imagínenselo como una viga a flexión, la flexión pura. Pero nada más que lo tendrían que dar vuelta para la convención tradicional de tracción arriba y compresión abajo, para una viga simplemente apoyada. Pero sería algo parecido a eso. Entonces lo que nosotros tenemos, a ver, nosotros ya lo tenemos resuelto, ¿no? O sea, claramente vamos a ver esto, pero quiero que ustedes interpreten los resultados y que puedan llegar a prever cómo sería ese desplazamiento sin resolver la parte matemática, sino más bien viendo cómo sería la parte física, interpretando a partir de la ecuación de compatibilidad que no tenemos distorsiones, entendiendo cómo es este delta T, que aquí tenemos una disminución de longitud y aquí tenemos que tener una ampliación de la longitud, o sea, que va a crecer aquí, va a disminuir aquí, pero que tiene que cumplir también con que la distorsión sea 0. Entonces, ¿qué otra alternativa tenemos? Bueno, básicamente que esta cara sea curva, ¿ok? Que quizás no es tan intuitivo. A ver, de todas formas, ustedes están en todo su derecho de no creerme. Esta parte sí me van a tener que creer porque la desarrollamos juntos, término a término. Fíjense, reemplacen por A igual a 0 por C igual a 0. Y si quieren, lo que pueden hacer es tomar una grilla de puntos, ¿sí? Dividen a esta chapa en varios segmentos, definen una cantidad de nodos, ¿sí? Y calculen el U y el B de cada uno de estos nodos y grafíquenlo, si no me creen. Van a ver que van a llegar a la forma que les estoy diciendo. Obviamente que cuanto mayor sea la densidad de puntos, más parecido a esto se va a ver, ¿no? Si no, van a ver como facetado, digamos. Van a hacer una interpolación lineal entre los distintos puntos que están calculando. Tengan presente, si lo hacen por ejemplo en un Markdown o en un Excel, para que se vea clarito, aumenten artificialmente mucho el valor de alfa, ¿sí? Artificialmente multiplíquenlo, no sé, por 100, por 1000, véanlo numéricamente que corresponde, pero artificialmente amplifíquenlo para que ustedes puedan ver los desplazamientos y la formación, si no, no lo van a ver. Ahora, si ustedes no me creen, aún así hacen esto y siguen sin creerme de que aquí no tenemos distorsión, lo que podrían hacer es lo siguiente, fíjense. De manera análoga a lo que hicimos anteriormente, ustedes dicen, por ejemplo, que la posición final de un punto X, que originalmente estaba en X,
no es otra cosa que es la posición original más el desplazamiento en esa dirección, que la posición final de un punto en la dirección Y no es otra cosa que la posición inicial de ese punto Y más el B corta. Reemplacen por estas dos de aquí, ya habiendo eliminado el A y el C, o sea, igualado A y C igual a 0. Van a ver que este de aquí no es otra cosa que X más alfa por B XY, y este de aquí no es otra cosa que Y más alfa por B por Y al cuadrado sobre 2 menos alfa por B por X al cuadrado sobre 2. Ustedes saben que si quisieran calcular una tangente, ¿sí? O sea, el gradiente, ustedes saben que es el versor en la dirección X de la derivada parcial de cualquier función, una función que cualquiera, es la derivada parcial de f con respecto a X más el versor en Y. ¿Sí? Recuerden, el versor en Y, en X no es otra cosa que un vector 1, 0, y esto no es otra cosa que un vector 0, 1, siendo el primer término X y el otro término Y, por la derivada parcial de f con respecto a Y. ¿Ok? Y fíjense, calculen el gradiente de esta función de aquí. Hagan la multiplicación vectorial, ¿sí? El producto escalar del gradiente, perdón, acá yo estoy utilizando otra nomenclatura, acá debería ser x' e y', el tilde no corresponde. Hagan el producto escalar de estos dos. ¿Qué significa? Aquí van a tener un vector para cualquier punto de, vamos a la esquina porque es más fácil verlo, pero van a calcular aquí el gradiente en X, el gradiente en Y, y el producto escalar no es otra cosa que el ángulo que tenemos entre esos dos. Fíjense, hagan las cuentas con esto de aquí, calculen cada uno de los gradientes, hagan el producto escalar y van a ver que para cualquier punto que ustedes quieran, cualquier X o Y, cualquier combinación de X o Y dentro de la chapa, van a ver que ese producto escalar vale 0. O sea, básicamente están demostrando que tenemos distorsión 0 en cualquier punto de la chapa. ¿Sí? Ok. Con esto finalizamos lo que es el ejercicio 2, así que corto el video.